Es un placer estar con ustedes, recibirles a esta hora, saber que nos acompañan allí tras bambalinas, digamos, pero mucho más allá, donde llega la señal de Telecafé, donde llegan las señales de los diferentes cableoperadores que prestan el servicio, en el mundo entero también por medio de las señales en streaming. Saludos a todos, bienvenidos. Aquí compartimos esta hora tan importante para ustedes y para nosotros en aras de conocernos un poco más, de saber interpretar nuestro cuerpo, de poder brindarle años de vida, calidad de vida a este mecanismo maravilloso, a este vehículo que nos han prestado para transitar aquí. Esto es Conexión Vital. Bienvenidos a nuestro programa con invitados siempre que quieren compartir también todos sus conocimientos con ustedes. Nuestro Facebook está listo, la cuenta es Medicamentos Dr. Rojas, Facebook. Por ahí pueden ver el programa en directo y desde luego hacer las preguntas que correspondan para que nuestro invitado hoy, que es de la casa, es el doctor Álvaro Augusto Zuluaga Rojas, sea quien conteste las preguntas, en vista de que el doctor Jorge Enrique Rojas está estos días de vacaciones. Así es que saludemos al doctor Álvaro Augusto. Doctor Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Iván, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este momento. Bueno, usted que estudia y estudia y estudia, ¿qué anda estudiando ahora? En este momento estoy terminando la carrera en teología, algo diferente a la medicina, pero algo también tan similar, porque cuando hablamos de la salud, no solo hablamos de la salud del cuerpo, sino también de la salud del espíritu. Claro, porque usted ya fue ordenado sacerdote y como usted dice, pues todo lo que vaya en bien de mejorar, de ayudar, de buscar alternativas para la gente desde el alma, ya que desde el cuerpo físico también usted lo puede hacer fácilmente con sus estudios en terapias alternativas, en medicina china, en acupuntura, bueno, tantas, por eso le preguntaba yo, tanto que estudia, ¿en qué estaba ahora? Bueno, vamos a empezar con preguntas. Ya saben, el doctor Álvaro Augusto Zuluaga Rojas es médico y una de sus especialidades es la terapia respiratoria. Entonces, aunque hoy no hay un tema específico, sino que vamos a darle cabida a preguntas que nos llegan por el correo conexiónvital@telecafé.tv, por el Facebook, Medicamentos Dr. Rojas, de cualquier índole, pero me gustaría mucho que de pronto, si tienen inquietudes acerca de problemas respiratorios, puedan hacerle las preguntas al doctor Álvaro Augusto porque es una de sus especialidades. Voy con la primera, creo que no tiene nada que ver con eso. Tengo un dolor de rodilla y ardor en la misma y siento pesadez en la pierna izquierda. Me duele mucho al caminar. ¿Usted qué me recomienda? Bueno, ese es uno de los motivos de consultas más frecuentes que nosotros vemos, que son los dolores articulares. Esos dolores articulares pueden ser causados por múltiples factores y esos factores están asociados a procesos inflamatorios o degenerativos que pueden deteriorar la calidad de vida de la persona. Cuando hay un proceso inflamatorio articular como la artrosis o como la artritis, vemos que la persona fácilmente al inflamar esa articulación le produce dificultad en el movimiento. Vamos a ver en una diapositiva esa parte de cómo la rodilla se articula y qué es lo que en ese momento empieza a trabajar en esa mala articulación, porque es que hay muchos factores que pueden llegar a ese proceso de inflamación. Entonces, en la articulación de la rodilla encontramos, yo siempre le digo a la persona, imagínese como cuando usted se come el muslo y del pollo, y en el muslo hay un cartílago que recubre el huesito. Como podemos ver en la diapositiva, en la imagen, encontramos ese cartílago que es como un colchoncito, y ese colchón lo que hace es ayudar a amortiguar al paciente en el traumatismo que hay. También encontramos a los lados que hay como unos tendones, unos ligamentos, que son los que nos ayudan a hacer la flexión y la extensión del músculo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí? El paciente viene con un dolor articular. Esa es la articulación de la rodilla. Vemos que en la articulación encontramos los dos huesos, que son huesos grandes, la tibia y el peroné y el fémur, y vemos aquí la rótula como tal o la patela, la cual va recubierta.
Nosotros podemos tener procesos inflamatorios, sea del músculo, sea de los ligamentos, sea del cartílago o también puede ser de la cavidad, ya de las cavidades internas, donde se pueden encontrar también derrames. ¿Qué es lo importante de la persona con el problema articular? Que cuando yo tengo un problema articular, lo primero que yo tengo que empezar a identificar si es por un desgaste o un proceso inflamatorio. Los hábitos alimenticios me llevan a procesos inflamatorios, lo mismo que el traumatismo constante de la articulación. Cuando yo hago mucho ejercicio, cuando yo brinco sobre, por decir algo, cuerda, cuando subo y bajo escalas, eso produce un traumatismo. Cuando siento una pesadez en la pierna, puedo también estar pensando, o que puede ser un problema muscular, o puede ser un problema también de ligamentos, o también puede ser un problema circulatorio. Desde la parte psicoemocional, hay algo muy bonito de la rodilla. La rodilla nos habla de, nos hace falta perdonar, porque la rodilla nos sirve para nosotros postrarnos, para arrodillarnos, nos hace falta perdonar. O la otra emoción es que vivimos arrodillados y permitimos que la gente se aproveche de nosotros, desde la parte psicoemocional. El lado izquierdo corresponde a la familia y los hijos, el lado derecho corresponde al trabajo y a la pareja. Y yo siempre le digo a mis pacientes cuando llegan a la consulta, hagamos un rompecabezas de su enfermedad y con base a eso empecemos a tratar. Tratamientos que se pueden hacer para las rodillas, hay múltiples, está la acupuntura, está la terapia neural, está el plasma rico en plaquetas, está la fitoterapia que nos ayuda a modular los procesos inflamatorios y la parte de rehabilitación como tal de la articulación. Entonces hay múltiples terapias que podemos abordar para recuperar la función articular nuevamente. Otra pregunta, una persona que le hayan sacado la vesícula, ¿puede hacerse el drenaje hepático? Sí, esa es una pregunta muy buena y de pronto las personas nos refieren qué hacer cuando hay un problema de hígado. El hígado es la gran empresa de nuestro cuerpo. Ahí es donde nosotros metabolizamos, ahí es donde nosotros filtramos, ahí es donde se hace todo el proceso. El hígado tiene esa parte tan especial que es la vesícula, que es donde se recolecta el líquido biliar, o sea, cuando el hígado ya desintoxica, saca lo que necesita y empieza a botar las toxinas. Cuando a mí me sacan la vesícula, solo me están sacando, digámoslo así, esa tripita, la vesícula, pero me queda el conducto que es el colédoco, ¿sí? Que es el que me ayuda a drenar correctamente esa parte. Cuando yo hago una limpieza de hígado, lo que estoy ayudando es mejorando la función del hígado para que haga ese proceso de desintoxicación y por medio de ese colédoco también vaya empezando a drenar. ¿Cuál es la importancia cuando se haga un proceso hepático? Un drenaje hepático. ¿Cómo hacerlo? Porque muchas personas exageran con las terapias. Entonces, hacerlo de la forma de tolerancia del paciente. Por eso a veces nosotros en la historia clínica miramos bien el paciente si puede tolerar el drenaje hepático, si el paciente no tiene una gastritis, si el paciente no va asociado también con otra enfermedad que puede alterarle en cualquier momento esa parte digestiva. Pero ojalá todo el mundo pudiera hacerse un drenaje de toxinas del hígado. Recordemos que es el sitio donde se filtran todas las toxinas de nuestro cuerpo. Por eso sería importante. Muy bien, avanza el tiempo y ya nosotros vamos a hacer este primer corte de comerciales. Regresamos en un instante con más preguntas. Recuerden, estamos en Facebook, la cuenta es Medicamentos Dr. Rojas. Y el correo electrónico conexionvital@telecafé.tv. Volvemos en un instante en Conexión Vital. Hoy el doctor Álvaro Augusto Zuluaga Rojas en Conexión Vital, tema libre, no importa la pregunta que sea. Voy a evacuar primero unas preguntas que llegaron por los correos electrónicos o el correo electrónico conexiónvital@telecafé.tv y luego paso a mirar las preguntas de Facebook para que tengan un poquito de paciencia. Esta otra pregunta dice, tengo una masa en la tiroides, caída de cabello, piel seca y otros síntomas. ¿Qué debo hacer, doctor? Esa es una pregunta muy importante y hoy por hoy estamos viendo ese tipo de alteraciones a nivel tiroideo. La tiroides es la hormona, es donde se controla la hormona del crecimiento, la cual consta de estructuralmente de un cartílago y ahí es donde viene el cartílago tiroides como tal y las paratiroides. Miremos esta diapositiva y podemos
ver precisamente. Cuando hablamos de eso, el cartílago tiroides lo encontramos en esta parte y las paratiroides la encontramos al lado y lado de donde queda la tiroides. La tiroides es donde nosotros tenemos la hormona del crecimiento y esa hormona del crecimiento es la que nos ayuda a que nosotros aumentemos de peso, bajemos de peso, aumentemos en estatura, nos quedemos bajitos. Nos produce pues otro tipo desde la parte hormonal, todas las funciones que pueden haber. Pero es importante que tengamos en cuenta que la tiroides se puede alterar por muchos factores, por la alimentación, las mujeres cuando se echan tintes en el cabello, el mismo estrés va deteriorando las funciones también de la tiroides. Cuando encontramos una masa en la tiroides, en ese cartílago que nosotros tenemos, podemos tener una masa que puede ser benigna o masas benignas y masas malignas. Las masas benignas encontramos los nódulos, encontramos el bocio, los cuales muchos de ellos cuando son pequeños se dejan quieticos, eso dicen los cirujanos. Cuando ya hay gravedad se tienen que sacar, o cuando están muy grandes, que están obstruyendo, están muy grandes. Y está la otra parte que es la malignidad, y en esa malignidad es donde tiene que estar el cirujano ya haciendo el proceso de sacar como tal la tiroides para prevenir alteraciones o que haya un cáncer metastásico, que haya un cáncer pues tan avanzado que deteriore la calidad de vida de la persona. Entonces, uno de los síntomas y signos que presenta la persona es caída del cabello, estrés, angustia, ansiedad, problemas digestivos, episodios de diarreas o distensión abdominal, lleva todo eso, uñas quebradizas, se reseca la piel. Esos son signos clínicos característicos de la enfermedad de la tiroides. ¿Qué es lo importante en esta pregunta? Primero, identificar qué tipo de masa es. Si es una masa benigna, si es una masa como un bocio, hay tratamiento que se puede hacer coadyuvante con la terapia neural, con la acupuntura que nos puede ayudar y con drenadores que nos ayuden a modular ese proceso. Hay que ver si el paciente está acompañado de un hipertiroidismo con este bocio. Si hay un hipertiroidismo hay que empezar tratamiento para el hipertiroidismo y de esa forma la persona va a empezar a controlar. Si la persona tiene un hipotiroidismo, lo que hay que hacer es ayudar también a controlar esa función tiroidea. El hipotiroidismo nos ayuda más a aumentar de peso. El hipertiroidismo nos adelgaza, nos produce exoftalmos, que los ojos se salen de la órbita. En fin, hay que empezar primero a identificar qué tipo de patología es para poder saber qué tratamiento es el ideal para este paciente. Mi hijo tiene 11 años, le dijeron que tenía varicocele leve, que no es de operar, pero que ya no se quita. La recomendación que le dieron, ponerse hielo. ¿Usted qué me recomienda? Bueno, las varicoceles, para que las personas lo entiendan de una forma más sencilla, son varices en los testículos, ¿sí? Las varices en los testículos es muy común en los hombres por múltiples factores, pero ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que tiene varicocele inicialmente? A medida que podemos ir avanzando en edad, ella puede ir desapareciendo, pero cuando la varicocele es grande, hay que hacer un procedimiento que es quirúrgico. Si el paciente está con algo muy leve, por ahora déjelo tranquilo, que no le va a producir mayor alteración ni le va a producir ninguna otra cosa. Evitar en la persona hacer fuerzas que lo lleven a producir herniaciones o cualquier otra cosa que le lleve a aumentar este flujo vascular, evitar los golpes en los testículos, que es fundamental también en todos los hombres, no solo para la varicocele, sino en esa parte tan importante del hombre. De esta forma usted puede empezar a prevenir. Los paños nos ayudan a desinflamar cuando hay un proceso inflamatorio, cuando la persona tiene un dolor, o sea, el signo del dolor. Si hay dolorcito, póngale los paños. Lo puede hacer con caléndula, con manzanilla, con el hielito, como usted lo quiera hacer, le va a ayudar en el proceso de desinflamación. Pero es muy importante, es más el cuidado, evitando estos golpes como tal, y donde el paciente tenga que hacer fuerzas excesivas que pueda llevar el aumento del flujo vascular. Tengo 30 años y no tengo hijos. Sufro cada mes de cólicos menstruales insoportables. ¿Usted qué me recomienda? Con los cólicos menstruales hay que ver en el paciente, es muy normal en las mujeres, aclaremos eso. Hay mujeres que tienen dolores, hay otras mujeres que no tienen dolores.
Hay unos que son fuertes, hay otros que no son fuertes. Tenemos que tener en cuenta que es ese desprendimiento que hace del endometrio para poder sacar esa sangrecita que nosotros o que la mujer tiene que botar. Por eso hay un proceso inflamatorio y doloroso. ¿Cuál es la mejor forma en que nosotros recomendamos a las pacientes regular esa parte hormonal de una forma natural? Encontramos en las mujeres la soya. La soya nos tiene fitoestrógenos naturales que nos van a ir ayudando a regular este proceso hormonal como tal. Encontramos una planta que es la planta de la mujer que se llama angélica. La angélica también ya viene como homeopático que le puede ayudar a ir regulando esos procesos hormonales. Pero usted puede modular los procesos inflamatorios, lo puede modular con una caléndula, con una manzanilla, y hay muchos productos desde esa parte. Pero de aquí lo importante es mirar si el paciente tiene, la paciente tiene ovarios poliquísticos, si tiene una endometriosis, si tiene una miomatosis o si tiene alguna alteración diferente al tracto genital como tal. ¿Por qué? Porque es que muchas veces el paciente toma nota de todo esto sin saber qué tipo de enfermedad es y como puede que le haga efecto, puede que no le haga efecto. Por eso es importante, cuando yo tengo un diagnóstico, el médico puede orientar correctamente el tratamiento del paciente. Vamos a alternar también con llamadas porque a nuestros teléfonos llegan muchas comunicaciones. En Pereira está Beatriz. Bienvenida. Su pregunta, Beatriz. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, doctor, para hacerle una preguntita. Yo quiero que me haga el favor y me diga si el dedo, supuestamente que dicen dedo gatillo, que se queda doblado y hay que devolverlo pues a la brava, ¿eso tiene tratamiento o es quirúrgico por una parte? Y por otra parte, yo tengo problema en el pie, en los últimos 3 deditos pequeños son son como tirantes y se me entume toda esa mitad del pie, es entumecida y hasta dolor en el talón. ¿Qué podría ser eso, doctor, si me hace el favor? Y muchas gracias. Bueno, el dedo en gatillo, en la mano, nosotros tenemos, está recubierta de músculos y está recubierta de tendones. Los tendones me permiten hacer la flexión o hacer la extensión. Cuando yo tengo un dedo en gatillo, lo voy a simular en mi mano, es cuando la persona hace esto y se le queda pegado y lo tiene que levantar con fuerza para que se despegue. Resulta que muchas veces es el tendoncito que lo que hace es montarse y comprime y no deja que la articulación, el dedito, vuelva a su posición correctamente en un movimiento de flexión y extensión normal. ¿Qué le tiene que ayudar? Muchas veces, cuando ese tendoncito se sube y se empieza a calcificar y empieza a producir retracción, hay que hacerle cirugía, porque hay que soltar el tendoncito antes de que comprima el nervio, antes de que haya otro compromiso. Pero también nosotros desde las terapias, yo les recomiendo a los pacientes hacerse inicialmente terapias coayudantes. En muchos casos ha ayudado a prevenir la cirugía, en otros casos coayuda también en el tratamiento de la cirugía y después de la cirugía. Un ejercicio muy sencillo es, coja su dedo y empiece desde la parte más distal y empiece a llevarlo hacia atrás, como a hundirlo. Y lo va hundiendo la otra parte, lo va hundiendo, llega a su mano y hasta la muñeca. Es como si yo cogiera mi camisa y la remangara hacia atrás. Y después de eso empiezo desde la mano a alar, halo, hasta que llegue hasta la última falange. ¿Qué es lo que hago? Es como si estirara mi camisa completamente. Lo que hace eso es relajar la fascia muscular y al mismo tiempo estirar esa fascia muscular para ayudarle a dar flexibilidad y elasticidad. Hacerse el masaje, que es fundamental. Usted lo puede hacer con cualquier crema que sea para el dolor que le ayude a desinflamar. Puede utilizar cremas fitoterapéuticas, pues que es lo que más nos parece a nosotros, como una caléndula, un fisiodol, cualquiera de estos que nos ayude a ir soltando ese tendoncito y a empezar a hacer terapia. No llevarlo hasta el proceso que se le engatille, sino antes de que se engatille y suelte. Y vuelva y haga el ejercicio, antes de que se engatille y suelte, para que él vaya teniendo nuevamente su flexión y llegue el momento que usted pueda flexionar y no se le quede pegado. Si se le sigue quedando pegado, es bueno que vea a su ortopedista porque muchas veces sí es del procedimiento quirúrgico. Con lo del pie pasa lo mismo, son los tendones que se van calcificando, que se van volviendo rígidos, pero le voy a tocar la parte emocional. Porque es que resulta
que cuando yo hablo de tendones, estoy hablando de un reino que es el reino de la madera. Y el reino de la madera corresponde al hígado y la vesícula biliar. Y el hígado y la vesícula biliar manejan una emoción que es la rabia y la frustración. Hágase una pregunta. ¿Cómo vive usted? ¿Qué rabia se está tragando o en qué se siente frustrada? Porque sus manos le sirven para hacer en la vida y sus pies le sirven para dar los pasos de su vida. Entonces, hágase análisis y desde ahí empiece a sanar. Primero sane lo que tiene adentro para que cure lo que hay afuera. ¿Sabe qué es lo que más me gusta a mí? La parte emocional que tienen todos esos procesos de enfermedades, de patologías, como quiera llamarse, de dolores, en fin, porque siempre hay algo adentro que hay que cambiar. Vamos a otro corte de comerciales, ya regresamos con ustedes en Conexión Vital. Bueno, más preguntas de Facebook. Dice Viviana Lucía Ospino. Tengo una sobrina que le dio neumonía y está nuevamente saliéndole moco. ¿Qué podemos darle o hacerle para mejorar? Cuando nosotros hablamos de los problemas pulmonares, pues y como lo decía Iván al principio del programa, es una de mis especialidades, hay que tener en cuenta qué es lo que está pasando en ese pulmón o en ese sistema respiratorio. El sistema respiratorio, vamos a ver esta diapositiva, lo podemos dividir en sistema respiratorio vía aérea superior y vía aérea inferior, ¿sí? La vía aérea superior consta de nariz, como lo vemos aquí en esta diapositiva, la nariz, las fosas nasales, encontramos donde están los cornetes, las adenoides, que es en esta parte, aquí encontramos las adenoides, aquí encontramos la faringe, laringe, tráquea. Cuando llegamos hasta laringe encontramos vía aérea superior. La vía aérea inferior empieza tráquea, bronquios, que serían estos dos, bronquiolos, que serían los pequeñitos que vemos que salen así, alvéolos, que es lo más chiquitico, que son como unas bombitas, y el pulmón como tal. Tenemos dos pulmones, el derecho se divide en 3 partes y el izquierdo se divide en 2 partes. La infección respiratoria se puede catalogar en procesos virales o en procesos infecciosos. En procesos virales vemos que el paciente fácilmente hace catarro nasal, o sea, flujito nasal, estornudos, tos, un poco de fiebre, malestar general. Pero también se puede convertir en un proceso infeccioso, donde los senos paranasales se empiezan a congestionar de secreción y empiezan a hacer la sinusitis, empieza a haber la faringitis, las amigdalitis, la laringitis y empieza un proceso inflamatorio como tal, que puede ser viral o puede ser infeccioso. Cuando bajamos a los bronquios y bronquiolos podemos encontrar una bronquiolitis, una bronquitis, una neumonía o bronconeumonía, que pueden ser procesos infecciosos. Cuando yo tengo claro esto, tengo que ver que en el paciente, cuando empieza un proceso, tiene que ser correcto. Muchas veces los papás, después de que el médico le manda su antibiótico y ven que el niño lleva 3 días que está bien, lo suspenden. Y resulta que ese es el peor error que cometen los padres. 1, automedicar los hijos y 2, que cuando se les manda el tratamiento no se hace correctamente, porque las bacterias se mueren e inmediatamente el cuerpo empieza a comerse esas bacterias muertas, las vivas, y se van fortaleciendo. Y ese antibiótico no va a ser el ideal ya para tratar una bacteria que se ha vuelto más fuerte. Entonces de aquí que empecemos a ver cómo drenar. Si el paciente recae constantemente, hay que ver, los niños son uno de los que más recaen constantemente por el jardín, porque en el jardín los niños comparten todo con los amiguitos. El papá lleva al niño enfermo al jardín y los amiguitos que están enfermitos comparten con el niño estornuda encima de ellos, se comparten entre ellos mismos los moquitos, se comparten los alimentos y esta es la vía por donde ingresan las bacterias. De aquí es que el niño recaiga constantemente. ¿Qué es lo importante empezar con el niño? Quítele la leche, porque la leche es lo principal que produce moco en un niño. Quítele lo que son enlatados y embutidos, salchichas, todo esto, porque son alimentos ricos en histamina, y la histamina es la que produce el moco. Mientras usted le esté dando cosas que produzcan histamina, el moco no se le va a acabar. Importante en el niño, no le dé dulces de la calle, porque los dulces de la calle llevan a una acidosis metabólica que también nos lleva a los procesos inflamatorios y a producir más histamina.
dele mejor más frutas, dele más verduras, estimule su sistema autoinmune con vitamina C, naranja, mandarina, guayaba, lulo, maracuyá. Yo siempre recomiendo, y en todos los programas, un jarabito casero. Para el que quiera tomar apunte, lo voy a decir muy despacio. Una taza de agua de panela. A esa taza de agua de panela le echa un mango maduro pequeño, sin pepa y sin cáscara, cristal de sábila, cebolla de huevo, limón, miel de abejas y un pedacito de rábano. Todo esto lo hierve, lo licúa, lo envasa en un frasquito y le está dando al niño una cucharadita cada 2 horas por 5 días. O un traguito cada 2 horas por 5 días. Se tiene que preparar diario porque el aguapanela se vinagra. Si la persona es diabética, porque esto no solo sirve para los niños, sino también para los adultos, y si la persona es diabética o el niño es diabético, el adulto o el niño, no lo haga con agua de panela ni le ponga miel. Hágalo en agua y endúlcelo con stevia. Y de esta forma le va a dar también el sabor. Recuerde que el mango pues tiene un sabor propio que es agradable, y de esta forma el niño va a ayudarle a prevenir tantas recaídas. Ahora podemos colocar esa fórmula en Facebook, Lina. Facebook la colocamos ahora. Vamos a Bogotá, si está Ligia todavía con nosotros. Ligia, bienvenida. ¿En Bogotá, Ligia? Sí, señor, para hacer una preguntita al doctor. Claro que sí, adelante. Doctor, lo que pasa es que a mí me operaron hace un mes tanto me sacaron la tiroides como parte de la paratiroides. Entonces a mí me sale en el examen de sangre que tengo el calcio alto. Sin embargo, el doctor me informó. Bueno, fue muy poco lo que sé. Bueno, pero aquí podemos hablar mucho acerca de la tiroides y la paratiroides. Recordemos que tanto la tiroides como la paratiroides nos ayudan en el metabolismo del calcio. ¿Qué es lo importante de que la persona, cuando le hagan un tratamiento de estos, es estar evaluando esos niveles de calcio? Porque cuando yo tengo niveles que no son controlados, me pueden ocurrir 2 procesos. Uno, que haga calcificaciones inadecuadas donde no se deben hacer y me puede llevar a alteraciones de calcio como los cálculos, en fin, en otras partes donde no se van a hacer. Y la otra es que empieza a haber una descalcificación del hueso. Y en esa descalcificación del hueso es muy importante, y sobre todo la mujer cuando cierra edad, la mujer cuando tiene un problema de tiroides. ¿Por qué hablo de la mujer? Porque la mujer hace cambios hormonales más fuertes que en el mismo hombre. El proceso de descalcificación puede ser mucho mayor. Es importante entonces tener un correcto seguimiento de cómo está esa paratiroides, y yo les recomiendo mucho a mis pacientes que tienen este tipo de alteraciones una correcta alimentación. ¿De qué forma? Que usted elimine toxinas, haga ayuno. El ayuno le ayuda a eliminar y a desintoxicar. Cuando consuma el calcio, si es que le han mandado el calcio con vitamina D, también ponga la piel al sol, porque eso activa la vitamina D de la piel y le ayuda a fijar el calcio al hueso para que le ayude al metabolismo. Los problemas de calcio también pueden alterar las funciones del corazón, entonces estar mirando que su presión esté normal, que todo su metabolismo como tal esté normal, y de esta forma usted puede prevenir cualquier otro tipo de alteración. Siempre hay alteraciones, pueden haber alteraciones cuando se hace una extracción de estas. Muy bien, es tiempo de hacer otro pequeño corte de comerciales. En un instante estamos nuevamente con ustedes con más preguntas de Facebook Live, Medicamentos Dr. Rojas. Ya regresamos en Conexión Vital. Bueno, Jacqueline Orozco dice: ¿qué procedimiento quirúrgico se debe hacer cuando hay presencia de líquido biliar regado en el estómago y los demás órganos, incluyendo la vesícula, están bien, pero esta no está haciendo bien la función y el paciente no tolera los alimentos? Le hago esta, luego le hago otra de la vesícula biliar también. Vea, yo aquí les quiero poner esta diapositiva porque de aquí es como nos vamos a enterar por qué es que se riega el líquido biliar y cómo se riega. Entonces, ¿qué es lo que vemos en un paciente que tiene un problema de vesícula biliar? La vesícula biliar, como podemos ver, es esta partecita verdecita que tenemos. Este grande es el hígado. Esto es el hígado. Esto grande es el hígado. Y esta tripita que sale acá es la vesícula. Y estos verdecitos son los conductos que saca la vesícula. Resulta que, como lo decíamos ahorita, la vesícula saca las toxinas del cuerpo y resulta que sale por el colédoco, el cual pasa por el páncreas
y llega a la segunda porción del duodeno. Ustedes ven aquí un huequito en esa partecita. El duodeno es donde empieza el intestino delgado. Nosotros podemos tener un reflujo biliar, que es donde esa bilis asciende y puede ascender hasta el esófago, y muchas veces, como la persona dice, es que vomité bilis, porque vomité algo amarillo o verdoso, y en realidad eso es lo que pasa. Cuando yo tengo una vesícula perezosa, yo tengo que empezar a mirar, o una vesícula disfuncional, llamémoslo así, yo tengo que mirar qué es lo que está pasando. Hay muchas terapias que me pueden ayudar a estimular las funciones de la vesícula y me van a ayudar a mejorar este proceso. No necesariamente es quirúrgico, porque si vamos a pensar quirúrgico es sacar la vesícula y no más, pero hay que pensar también cómo está el metabolismo de su hígado. Habíamos hablado que el hígado maneja la emoción de la rabia y la frustración, pero aquí les voy a poner otra más bonita. La vesícula maneja la decisión. ¿En qué se siente usted indecisa? ¿Qué le hace falta a usted para tomar esa decisión que tiene que tomar? Porque los reflujos son las cosas que yo no me quiero tragar, lo que yo quiero botar, y resulta que muchas veces reprimo mi emoción con rabia y lo que hace mi cuerpo es hablar por un órgano, que en este caso sería la vesícula biliar, que es de la decisión. Y esta otra que tiene que ver con la vesícula es de Olga Marín Galeano. Si en la vesícula hay pólipos, unos pequeños, otro de 9 milímetros, ¿hay que sacar la vesícula o qué se puede hacer? Bueno, ya vimos anatómicamente cómo es la vesícula. Y resulta que esa tripita, esa vesícula, le pueden salir unas bombitas. Y esas bombitas se llaman pólipos. Y esos pólipos pueden llegar a producir que la vesícula trabaje no adecuadamente. Cuando los pólipos son pequeños, por lo general se dejan quieticos, no se tocan. Cuando el pólipo es grande, hay dolor, produce molestia, empieza a producir reflujos, empieza a producir todas alteraciones, se comportaría casi similar a un problema de cálculo de vesícula. En muchos de estos casos se hace procedimiento de resección, o sea, sacar la vesícula para que la persona deje esta misma sintomatología. Ya hablamos de la emoción, tanto del hígado como de la vesícula. Revisemos eso, que es muy importante, porque es que un pólipo desde la medicina china es que viene del reino de la tierra, que es el estómago y el vasopáncreas. Y es que yo me estoy saliendo de mi forma. De mi forma les voy a poner un ejemplo. Cuando yo me aumento de peso, me salí de mi forma. Cuando a mí se me sube el colesterol y los triglicéridos, me salí de mi forma. Si a mí me sale un tumor, me salí de mi forma. Si me sale un pólipo, me salí de mi forma. O sea, no está dentro de la forma normal. Y tiene que ver con un pensamiento obsesivo, que es la obsesión y la ansiedad. Y desde esa ansiedad se está generando en la vesícula muchas cosas de decisiones. De aquí también tiene que ver la parte medicamentosa, tiene que ver la parte de alimentos que nosotros consumimos y miremos qué es lo que está pasando, tanto físico como mental en el paciente. Y de esta forma usted puede, con su terapeuta, encontrar un buen equilibrio. Esta pregunta es de Guillermo López Ciprián. Una pregunta, a mi padre se le presentó una obstrucción biliar y se le empezó a regar la bilis, y para evitar el amarillamiento de la piel y los ojos le recetaron ácido ursodesoxicólico de 300 miligramos 3 veces en el día. Está muy bien, pero ¿es verdad que este medicamento acaba con el hígado y se puede presentar una falla hepática? Bueno, si nosotros vamos a hablar desde la farmacología, todos los medicamentos tienen contraindicaciones y reacciones adversas, todos los medicamentos alopáticos. Hay que tener en cuenta que los medicamentos o los nutracéuticos también tienen contraindicaciones y reacciones adversas, que pueden llegar a hepatotoxicidad todos los medicamentos. Yo recuerdo mucho a un profesor que nos decía cuando veíamos farmacología, y también se lo escuché mucho al doctor Pedro Romeo Quintero: todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis. Cuando usted está dando las dosis exactas, o sea, si su médico se lo mandó como tiene que ser, usted sigue las indicaciones de su médico como debe ser, si le están haciendo los controles constantes de las funciones hepáticas para prevenir enfermedad, usted ahí está haciendo medicina preventiva. Pero si abusamos en las dosis,
si no llevamos los controles de esta parte de las funciones hepáticas, pues es como si usted estuviera manejando su carro por una autopista con los ojos vendados. Entonces, lo ideal es que hagan exámenes, controlen el medicamento para mirar si hay alguna alteración, porque aquí su médico tratante o el hepatólogo que se lo envió o el cirujano que se lo envió tiene que empezar a trabajarle con las dosis o con cambio de medicamentos para ayudarle a esa función. Ya es tiempo de hacer el último corte de comerciales del programa. Regresamos en un instante con más preguntas, porque hay muchas en Facebook Live, Medicamentos Dr. Rojas. Ustedes después pueden volver a ver el programa y mañana en la mañana, 6 de la mañana, repetición de Conexión Vital en Telecafé. Ya volvemos. Bueno, entramos ya al último segmento del programa con unas preguntas de Facebook. Doctor, ¿qué es bueno y recomendable para una persona que sufre de epilepsia, que toma carbamazepina? Muchas gracias. Ya lleva muchos años con epilepsia. Muy bien. La epilepsia es una enfermedad que puede ser adquirida o una enfermedad que puede venir congénita. Es como esa interrupción de la conducción eléctrica del cerebro y la neurona, y es como si usted tuviera un cable que está chispeando de la forma que no debe ser. Y eso hace que la persona pierda la conciencia y tenga movimientos fuertes, algunas personas, o rigidez, que muchas veces fracturan sus dientes, se muerden la lengua, botan babasa, bueno, todo lo que las personas conocen de esto. Hoy por hoy, desde la parte de la medicina alternativa, hay muchas terapias que se pueden hacer para ayudar al paciente que sufre la epilepsia. Encontramos la terapia neural, se encuentra la acupuntura, se encuentra la fitoterapia. En este momento ya hay universidades que están haciendo estudios con el cannabis para el manejo de la epilepsia, del Parkinson, que es ese movimiento también del paciente. Entonces, en el paciente lo primero que hay que hacer es evaluar la epilepsia que tiene, dónde está la alteración. Muchas veces esa epilepsia, cuando es muy severa, también hay tratamiento quirúrgico, donde el neurocirujano ya hace su procedimiento para ayudar, como yo le digo a los pacientes, vea, es como para ponerle el puntico de soldadura a eso que está chispeando. Pero de aquí es importante que el tratamiento se haga siempre de la mano con el especialista y vemos cómo el paciente empieza a hacer su evolución. Empezamos desde la forma menos invasiva y ya en caso tal de que sea algo severo, si llegar pues ya por parte del cirujano, mirar qué otro procedimiento se le puede hacer. Esta pregunta de Nini, doctor, ¿cómo se puede bajar el colesterol? Ya se ha tomado medicamentos para esto, pero no ha sido efectivo. No se consumen grasas, fritos, carnes rojas, la alimentación ha sido saludable, verduras, frutas, frutos secos. ¿A qué se debe este exceso de colesterol? El colesterol es el mal metabolismo que nosotros tenemos de las grasas como tal, ¿sí? Entonces muchas veces la persona no es que coma inadecuadamente, no, es que su cuerpo lo produce y lo produce para cumplir otras funciones. Hay que tener en cuenta que el colesterol nos ayuda también a recubrir la neurona, nos ayuda a recubrir los nervios, nos ayuda a todo eso para prevenir enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Cuando yo hablo de un colesterol alto, ¿de cuánto estoy hablando? Porque yo puedo decir, bueno, según el laboratorio donde la persona lo hace puede estar en un valor de 200, 220. En la antigüedad se puede ir hasta 240 un colesterol. ¿Qué tipo de colesterol tengo alto? Si es un HDL o un LDL, o sea, un colesterol de alta densidad o de baja densidad. Como dicen las personas vulgarmente, el colesterol bueno y el colesterol malo. El LDL diríamos que sería el malo, que es el que nos va tapando las arterias. Desde esta parte hay terapias, desde la fitoterapia que utilizamos nosotros como el omega, bajar los carbohidratos y bajar las grasas, aumentar la proteína, pero en esa proteína mirar una proteína que no sea rica en grasas, ayudarle a la persona en el drenaje y limpieza del hígado, y en la primera pregunta fue la limpieza hepática, ayudarse con limpieza hepática. De esta forma usted puede ir estimulando su metabolismo para esa parte de limpieza como tal.
Pero le quiero hacer una pregunta a la persona y quiero que la persona que sufre de colesterol y triglicéridos, que sufre también de hígado graso, se lleve esta preguntica. Porque desde la parte psicoemocional es, le tengo miedo a morirme de hambre. No es que yo me vaya a morir físicamente de hambre, sino que como yo puedo ser el cuidador, como yo puedo ser la cabeza de hogar, yo siempre estoy velando por los otros. Un ejemplo, que a mis hijos nunca les falte nada. Y esa parte emocional y esa carga la empieza a tener mi hígado. Y es como cuando yo empiezo a guardar bancos de reserva para los momentos de escasez. ¿Qué es lo que hace ese colesterol? Se está guardando para esa sensación de miedo que usted tiene o de ansiedad, de el miedo a morirse de hambre, digámoslo así. Qué maravilla. Lucy Dávila Marín, gracias doctor, usted explica muy bien, sobre todo irradia una paz inmensa. Bendiciones. Muchas gracias. Diana Pulgarín, buenas noches. De hace días me duele todo el abdomen y me hace doler hasta el aparato reproductor y no puedo dar del cuerpo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué está queriendo decirme mi cuerpo? Qué buena esa pregunta, que ya la gente implementa esto dentro de la pregunta. Dentro de la pregunta. Hay dos cosas muy importantes. Uno, no puede dormir, ¿cierto? Lo otro, le cuesta dificultad para dar del cuerpo y tiene dolor bajito, digámoslo así, dolor pélvico. Cuando nosotros tenemos dificultad para dar del cuerpo, el dolor se nos va a referir siempre en la parte baja de nuestro vientre. Pero recordemos que el colon, ¿para qué nos sirve? El colon nos sirve para eliminar el desecho que ya no tenemos, ¿cierto? Resulta que yo siempre le hago la pregunta a mis pacientes, ¿usted no quiere, qué no quiere botar de su pasado? Porque es que el intestino grueso está en el reino del metal junto con el pulmón y la emoción del metal es las tristezas del pasado, que es de lo que usted no ha podido desligarse, que es lo que usted tiene que votar, que no ha querido votar. De esta forma, cuando usted encuentre desde su conciencia qué es lo que tiene que votar, hacer el perdón, porque es que muchas personas llegan y me dicen, no, es que yo tengo que perdonar a mi mamá, o es que tengo que perdonar a mi novio, a mi papá. No, tengo que empezar a perdonarme a mí. Desde aquí empiezo a sanarme. Claro. ¿Dónde atiende, doctor Álvaro Augusto? En Manizales, en el Centro Médico del Dr. Rojas, calle 55, 2333. Pero este no es el Parque de la Salud, sino un centro médico que está en el Triángulo. En el Triángulo, a un lado correcto. del Triángulo, a un costado del edificio del Triángulo, muy famoso en Manizales. ¿El número del teléfono es? 885-0311. 885-0311, 885-0311. Muchas gracias, padre, sacerdote anglicano y médico, doctor Álvaro Augusto Zuluaga. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, y también gracias a las personas de Bogotá que me escribieron por el interno. Ya va la formulita ahora que dio la de Guapanela y demás, ya la vamos a colocar en Facebook. Felicidades para todos, bendiciones, muchas gracias. 6 de la mañana, repetición de Conexión Vital.